La vida humana se halla en constante tensión entre libertad y orden, entre justicia y poder, entre la necesidad de proteger a la sociedad y el deber de resguardar la dignidad del individuo. En ese sentido, el derecho ha sido una herramienta para intentar equilibrar esa balanza. No se trata solo de códigos o normas, sino de un esfuerzo profundamente humano por construir convivencia, confianza y respeto. Hoy, en Venezuela y en cualquier país, este desafío se expresa en la complejidad del proceso penal, donde lo que está en juego no es únicamente la sanción de una conducta, sino la defensa de los valores esenciales que sostienen nuestra sociedad, la libertad, la justicia y la protección de los derechos. A partir de esto, ¿cómo el derecho, la justicia penal y los nuevos paradigmas jurídicos de nuestra época moldean y condicionan la vida de los ciudadanos? De eso y otros asuntos relacionados vamos a hablar en este episodio. En este episodio, en el programa El sentido de las cosas, vamos a conversar con un joven, ilustre venezolano jurista con gran trayectoria internacional, conocedor del derecho penal. Bienvenido, doctor Linares, a este programa El sentido de las cosas, para conversar de un tema que tiene que ver con la libertad, que tiene que ver con la propiedad y con la vida misma. En este sentido, doctor Linares, ¿cómo funciona el derecho penal en Venezuela? Fíjese, Venezuela se ha constituido, tal y como lo dice el artículo 2 de la Constitución, como un Estado social, democrático, de derecho y de justicia. Y esto, aunque suene en algunos casos como retórico, no es retórico. Realmente allí se han establecido ciertos baremos, ciertos principios, estándares, que nos permiten hoy en día tener un derecho penal que busca una justicia restaurativa, porque cuando se le da en nuestro sistema de justicia la distinción de social, hay una inclusión dentro del marco del proceso de las partes. Yo he tenido siempre una máxima y me gustaría comenzar con esto, que es que nuestro derecho penal necesita una transformación. Y yo me hacía esta reflexión tan profunda desde el punto de vista de que el derecho debe estar centrado hacia las personas. Hoy en día hemos visto desde una perspectiva muy restrictiva lo que se conoce como derecho, tomando en consideración que debemos tener un proceso que se satisface enteramente él mismo y la norma, dejando a un lado a las personas. Si bien nosotros pensamos, y en podcast o escenarios como estos, que resaltan y enaltecen el pensamiento crítico, la filosofía, la naturaleza de las cosas se centra en las personas, porque somos personas, no dejamos de ser personas en medio de un proceso. Y el derecho penal, obviamente, tan delicado que es, necesita ser centrado en los sujetos. Por eso cuando usted habla de la justicia restaurativa, precisamente este verbo, esta retórica es tan valiosa, porque en efecto no pudiera haber un proceso sin que haya una conciencia plena y absoluta de quienes intervienen en él. Ahora, el derecho penal actúa como un elemento para restituir ese hilo roto que fue resquebrajado. Es decir, el derecho penal regula la vida en sociedad, regula la vida humana. ¿Qué sucede en Venezuela? Y no solamente en Venezuela, en el mundo entero, una vez que una persona es privada de la libertad. Una vez que una persona es privada, se activan todos los mecanismos constitucionales que procuran el aseguramiento y la legalidad de esa detención. Obviamente, la Constitución establece como una norma sacra, como un principio y garantía, que ninguna persona puede ser privada de su libertad, salvo unas excepciones muy puntuales, que haya cometido un delito en flagrancia o que en su defecto haya una orden de aprehensión. Entonces, en estos casos, la propia Constitución establece los baremos fundamentales. Debe haber el conocimiento previo de una autoridad judicial que permita esa detención. O número 2, se haya cometido un delito y en esta instancia cualquier persona o una autoridad legal pueda hacer la detención. Y esto es muy importante porque, a diferencia de otro tipo de derecho, el derecho penal fundamentalmente regula algo que la Declaración Universal de Derechos Humanos, el Pacto de San José, Costa Rica y toda esta corriente filosófica de la Ilustración y demás previeron como sagrado, y no es más que la libertad. Es decir, la ley nos da el derecho a ser libres, pero también nos da los límites de esa libertad y opone como sanción o coloca como sanción
la posible privación. Una vez que la persona es privada de la libertad, bajo las excepciones que establece el artículo 44 de nuestra Constitución, ¿qué viene después? ¿Cuál es la competencia que tiene el fiscal del Ministerio Público? Bueno, ¿Cuál es la competencia que tiene el juez de control? precisamente el fiscal del Ministerio Público tiene constitucionalmente, legalmente, la potestad y la obligación de determinar los sujetos, quién es la víctima, quién es el infractor a la norma y poder colectar los elementos activos y pasivos del delito. Es decir, toda esa investigación es dirigida por el Ministerio Público y los auxiliares de la investigación. Ahora bien, el juez tiene una función que para mí es una proeza de lo que se conoce como esa relación jurídico-procesal, y es que debe salvaguardar en todo momento la constitucionalidad de la investigación. Porque si bien es cierto, hay una teoría del caso, y esto a mí me parece muy bonito de discutirlo desde el punto de vista filosófico, porque sí, hay una transgresión a la norma. Supongamos que ese efecto es cierto, hay una transgresión a la norma, pero ese que transgredió la norma es un ciudadano que merece una protección a sus derechos, y esa víctima que ha sido transgredida es una ciudadana o ciudadano que merece también protección a los derechos constitucionales. Ahora bien, ¿qué debe hacer el juez? Con su sapiencia, sabiduría, con el conocimiento de la norma, hacer el equilibrio procesal. Y aquí es algo muy fundamental que tiene que discutirse en espacios como estos, porque no vamos al tecnicismo, vamos a la razón. Y la razón está compuesta por conocimiento. Y vamos al hecho de que el juez debe dar algo que es fundamental, y es hasta un derecho humano, que es la igualdad de condiciones. Si yo soy privado de la libertad, o cualquier persona que nos puede estar viendo y dice, mi hijo o mi hija fue privada de la libertad, más allá, atendiendo a que el Estado, a través de nuestra Constitución, prevé una serie de garantías para regular el debido procedimiento y para regular el debido proceso, los lapsos procesales. Una vez que la persona ha sido privada de la libertad, las horas, las audiencias, ¿cómo se materializa esto dejando el tecnicismo del derecho de una manera práctica para que las personas que nos ven puedan sentirse identificadas o puedan ver una luz en el camino que sirva de apoyo? Así es. Algo que es un baluarte en medio de un sistema constitucional son los límites de la persecución penal. Los límites de la persecución penal permiten decirle al justiciable, en este caso al que ha transgredido la norma, que quien le señala tiene unos límites. Aunque es el Estado, a través del ius puniendi, quien investiga, quien sanciona, este tiene unos límites. Y estos límites están previstos desde inclusive el tiempo de la persecución. Es decir, algo que es un baluarte en un proceso es que nadie, ninguna persona puede estar privada de su libertad por tiempo indefinido. No, la legislación ha establecido que cada etapa tiene un proceso. Inclusive existe la posibilidad de solicitar revisiones de medidas cuando la persona procesada tenga más de 2 años en medio de un proceso sin recibir una justa sentencia. Es decir, por cualquier causa distinta a la del imputado, si existe retardo procesal, puede existir una revisión de la medida. Y además de esto, ninguna persona puede ser investigada de manera permanente, salvo las excepciones dispuestas por la ley en los casos de corrupción, violaciones de derechos humanos, delitos que atenten contra la lesa humanidad. Entonces, ahí es donde nosotros nos damos cuenta que existen baremos que limitan la persecución. Y esto es en beneficio de todos los ciudadanos del mundo, porque estos son principios que no solo están establecidos en nuestro sistema de ordenamiento jurídico, sino que están en el estamento mundial, en aquellos estados que procuran la protección de los derechos humanos. Ahora, el derecho penal se presenta para regular un proceso, para restituir un daño y para imponer una garantía. Las etapas dentro del proceso penal, la etapa de control, la etapa de juicio y la etapa de ejecución. Pero también hay una etapa de la constitucionalidad, es decir, si se han violado derechos establecidos en la propia Constitución para reivindicar, bien sea a la víctima o bien sea al imputado. ¿Cuáles son esas etapas procesales establecidos en nuestro ordenamiento jurídico? Sí, en primer orden, la autoridad judicial que revisa inicialmente unas actuaciones es el juez
de garantías de control. Juez de control de garantías, este verifica la aprehensión del sujeto, verifica o da límites a la investigación, y además de esto son donde se hace todo ese trámite inicial que cualquier persona que ha sido sometida a un proceso debe realizar. Por esto pudiera ser, en dado caso, el llamado a una imputación fiscal, se hace la designación de defensa ante un tribunal de control. El juez de control tiene como fin limitar o controlar esa investigación inicial, determinar cuál es la precalificación que va a tener una persona a la comisión de un delito, o cuando ha cometido un delito. Por otra parte, la fase de juicio es una fase que es fundamental, es preciosa, está llena de filosofía, está llena de sabiduría, está llena de tecnicismo también. Y es la fase fundamental donde se demuestran las teorías de caso, porque más allá de toda la norma procesal, cada parte, tanto el defensor como el fiscal del Ministerio Público, mantienen una teoría del caso. Y esta debe ser probada por medio de elementos de convicción y medios de prueba. En estos casos ya medios de prueba, porque estamos en una etapa de juicio. Y cada uno de estos debe, de manera crítica, científica, comprobar su teoría. En este caso corresponde al juez de juicio controlar ese debate y emitir una sentencia bajo los supuestos previstos en el Código Orgánico Procesal Penal, y que ésta se adapte a la verdad. Por ocasión a la fase de ejecución, es una fase que no es menos importante por ser la última, sino que esta tiene el deber de garantizarle al penado, a aquella persona que ha sido condenada o que en este caso ha admitido los hechos, la protección constitucional a todos sus derechos. Porque sale la pregunta, una persona por cometer un delito, admitir el delito o en todo caso ser condenado por un delito, deja de ser ciudadano, pierde sus derechos, pasa como en los casos que leíamos en libros como de César Beccaria, es aquel que ya perdió el alma, no significa nada para la sociedad. La respuesta es no, porque el Tribunal de Ejecución, junto con los órganos del Poder Ejecutivo, Ministerio de Servicios Penitenciarios, tienen el deber de hacer que ese penado pueda restituirse a la sociedad. Porque si bien es cierto, es un ciudadano que merece ser insertado en la sociedad luego de un proceso de reeducación en un sistema que está creado para ello. Muy interesante su postura, porque hace alusión a la teoría de Gutter-Jacob, es decir, el derecho penal del enemigo bajo otra filosofía de Raúl Eugenio Zaffaroni. Es decir, que esa persona que cometió un delito no es un enemigo, es un ciudadano y que merece ser reivindicado en la sociedad y que tiene derechos. Ahora, el Estado venezolano se ha forzado por adecuar nuestro sistema jurídico a los nuevos cambios que vive la sociedad, y nosotros vemos delitos de acción público y delitos de acción privada. Es un tema sumamente interesante, inclusive tuve la posibilidad de hacer un artículo al respecto sobre cómo funciona esta distinción de los delitos de acción pública y de los delitos de acción privada. Y llegaba a la conclusión de que en los casos en los que se determinan los delitos de acción privada, que son aquellos que afectan el honor, que pueden afectar directamente el patrimonio en algunas de las condiciones, como puede ser la apropiación indebida simple, un grado de estafa, entonces allí uno comprende ese estudio donde al Estado no en todos los casos le interesa iniciar la persecución. Fíjese, en el supuesto donde una persona se ha transgredido su honor, no puede ir a una autoridad pública a interponer una denuncia. Debe proveerse de un abogado. Y allí entonces donde debería nacer ese pensamiento filosófico a decir, ¿tiene interés el Estado en la protección del honor de las personas? Porque si el Estado renuncia al ius puniendi y dice, no tengo intención de investigar este hecho de manera natural, sino que provéete de un abogado, haz los mecanismos procesales, interpon la acción y prueba tu caso en una fase de juicio. Entonces, el Estado no demuestra una intención. Cuando digo el Estado, no es el Estado políticamente constituido, sino las normas procesales, a eso me refiero. Ahora bien, desde el punto de vista de la acción pública, en efecto, delitos que atentan contra el patrimonio personal de las personas, bien jurídico tutelado, muy importante. En estos casos, como puede ser una estafa calificada, una estafa con multiplicidad de víctimas, el Estado debe intervenir con una mano fuerte y poderosa, porque estos delitos afectan el orden económico.
nosotros recientemente tuvimos la modificación del Código Orgánico Procesal Penal, es decir, para adecuar otros tipos delitos en nuestro ordenamiento jurídico. En este sentido, ¿cuánto dura un proceso penal en Venezuela desde el momento en que se abre una investigación o desde el momento que la persona es privada de libertad para que pudiese ser absuelta o pudiese ser condenada? Procesalmente, hay un mandato constitucional y legal para que una persona no quede privada de libertad por un tiempo no mayor a 2 años, no mayor inclusive a 1 año. Sin embargo, bueno, Venezuela mantiene algunos avances, algunos espacios todavía por mejorar, pero fundamentalmente es el tiempo que establece la ley. El derecho penal no solamente busca la persecución, el derecho penal busca la prevención, y usted es un gran conocedor de el compliance, es decir, el derecho penal económico. No solamente cometen delito las personas naturales, cometen delito las personas jurídicas. ¿Cómo se presenta el compliance para poder prevenir el delito? Sí, el compliance se presenta de una manera bastante particular en nuestro ordenamiento jurídico. Hasta la fecha tenemos apenas 3 normas que pudieran dar luces a lo que es el cumplimiento normativo, la necesidad de y la responsabilidad de las personas jurídicas. En países como España tenemos ya la responsabilidad de la persona jurídica definida, donde se establece cómo puede una persona jurídica cometer una acción y cómo ésta va a ser, en el caso que fuera, ser penada, condenada, castigada por la comisión del hecho. En nuestro ordenamiento jurídico actual no se prevé el mecanismo de persecución a la persona jurídica, sin que esto signifique que dogmáticamente, intelectualmente, podamos hacer el ejercicio de la comprobación de que se cometió el hecho a través de una persona jurídica. Es decir, a nivel investigativo se puede comprobar la necesidad de participación de una persona jurídica, pero habría la necesidad de condenatoria de personas naturales que representen a esta jurídica para poder dar una solución jurídico-procesal a la ausencia de la responsabilidad de la persona jurídica. Usted me hace acordar la frase de Aristóteles, ¿no? Que la justicia no se trata de vencer al otro, se trata de que la justicia se manifieste, que la justicia se imponga por el hecho de poder poner un equilibrio. En este sentido, ilustre doctor Linares, ¿cómo es la ética profesional dentro del ámbito penal? ¿Cuál es la función del abogado dentro de un proceso penal? Yo creo que esta profesión, la verdad, a quien la ejerce le arde profundamente en su interior, en su corazón. Esta profesión no necesitamos de una vestimenta, no necesitamos de estándares, necesitamos sentirla en el corazón. Ahora bien, Venezuela particularmente tiene un código deontológico de la profesión. Tenemos una ley que prevé cómo es el comportamiento ético de un profesional. Establece los límites, las formas de actuar, los modos de cobrar inclusive honorarios profesionales. Además de esto tenemos un pliego de normas y con todo y esta normativa existe la norma que nos cataloga como sujetos obligados en algunos y determinados casos. Es decir, nosotros constitucionalmente somos los abogados sujetos que somos parte integrante del sistema de justicia. Y nuestro deber es impulsar en el sistema de justicia las buenas prácticas, desde el punto de vista de mostrar el liderazgo en el ejercicio profesional, mostrar el comportamiento debido en el ejercicio profesional y sobre todo dar lealtad a nuestros principios y valores. Yo creo que la ética profesional en el marco de la abogacía nace desde el punto en que seamos leales, primero a la Constitución, segundo a nuestra familia, a nuestros principios, a donde venimos, y tercero a nuestro cliente. Porque yo creo que va a haber un cliente que confíe en un abogado cuando sepa que este es leal primero a su familia y segundo que es leal a su país. Yo creo que ahí nace fundamentalmente la base que nos habla de la ética, porque por otro punto de vista, la ética no es más que la creación de marcos de referencia
Y esto lo analizaba recientemente en un conversatorio de pensamiento crítico. Lo que para mí es ético, para otra persona no puede ser necesariamente una raíz ética. Pero podemos coincidir cuando entre los dos pensamos en el bien común. Si usted tuviera que decir, bajo su experiencia, bajo su gran estudio filosófico del derecho penal, unos aportes que sirvieran a la humanidad o que presenta el derecho penal para establecer orden y garantía. Fundamentalmente humanizar. Yo, como lo dije anteriormente, el mayor aporte que se le puede hacer a un sistema de justicia es humanizarlo. Y no humanizarlo en la retórica de un discurso, sino humanizarlo en la práctica. Generar la igualdad de las condiciones es fundamental para poder humanizar un proceso. Y como bien lo decíamos, pasar de una justicia que castiga a una justicia que restaura. Y no solo restaura bajo principios, como bien usted lo decía, de cooperación internacional en el caso de que haya un delito que trascienda fronteras y si un Estado le pide a otro Estado que haga la identificación de un sujeto, que haga la aprehensión de un sujeto. Venezuela tiene principios constitucionales como la extradición. Podemos hacer requerimientos de ciudadanos y en este caso podemos extraditar ciudadanos. Entonces estos principios procesales ayudan o coadyuvan a la justicia internacional. Sin embargo, yo creo, desde mi perspectiva, que humanizar el sentido del proceso es fundamental. Donde los operarios reconozcan que un cúmulo de hojas no es papel, no es un expediente, es una persona que se encuentra en un punto en específico geográfico esperando un pronunciamiento. Es decir, que haya esa intencionalidad activa en procurar lo más pronto y lo más efectivo una justicia real, una justicia verdadera, una justicia que enaltezca los valores constitucionales de nuestro país. Sería el aporte más fundamental que yo pudiera hacer partiendo de la premisa de que se ha vuelto un poco normativo nuestro proceso. Se le ha dado un valor más técnico que humano a nuestro proceso. Y yo creo que si humanizamos, pudiéramos encontrar la fuente, pudiéramos encontrar la raíz de los problemas, pudiéramos inclusive solucionar conflictos. Doctor, usted habla algo interesante que a mí se me erizó la piel cuando hablaba de humanizar nuestro proceso penal. Y hay que agradecer a nuestro Estado venezolano porque humanizó el proceso penal, adecuó las leyes a los nuevos cambios que surgen en nuestra sociedad para garantizar los derechos de los imputados. Bajo la premisa aquella de vigilar y castigar, es decir, castigar a quien castiga. El que tiene la acción penal en Venezuela es la Fiscalía. Es que no ver al verdugo como el verdugo, porque si el verdugo falla, también será castigado. Nosotros vimos ayer unas declaraciones de nuestro fiscal general de la Nación, donde da un parte de más de 300 fiscales que han sido investigados. Es decir, que el que transgreda la norma también será sancionado. Y en ello el Estado venezolano ha combatido la corrupción. El Estado venezolano se ha metido en la médula para poder garantizar los derechos de los ciudadanos, para poder reivindicar los derechos de las personas que se encuentran privados de la libertad. La humanización de los que están privados de la libertad bajo unas medidas de seguridad que se permitan reivindicar a la sociedad. Como decía el Papa Francisco, que paz descanse, aquel que haya metido la pata, pues también tiene derecho, ¿no? Ya pagó su condena, que se reinserte en la sociedad, porque de eso se trata, ¿no? De eso se trata el derecho de regular a la sociedad, pero también de generar garantías. Y recae sobre el Estado la protección de los derechos fundamentales, recae sobre el Estado la protección de sus derechos. En este sentido, ¿cómo ve usted esta apreciación del reimpulso, de la transformación por parte del Estado, más allá de adecuar nuestro sistema jurídico para castigar también a los funcionarios del Estado que cometan delitos de corrupción? Obviamente esto va a robustecer nuestro sistema de justicia, porque inclusive la Biblia establece en un verso que sobre el alto vigila uno más alto. Y cuando estas raíces filosóficas o creencias muy personales están en el interior del hombre, todo hombre reconoce que muy a pesar de su propia autoridad, hay una autoridad suprema.
Y esto siempre nos permite como un juicio moral de poder decir, aunque esté en este escenario y tenga la capacidad de tomar decisiones, tengo a alguien que me supervisa, tengo a alguien que está viendo mi actuación y puedo recibir una sanción de esto. Y esto lo digo para que sirva como razón moral personal o para que sirva como razón de justicia a nivel de castigo. Porque si bien es cierto, tenemos leyes robustas que permiten la sanción a quien valiéndose de su cargo pueda permitirse un provecho y un perjuicio ajeno. Doctor Linares, nosotros hemos visto cómo el fiscal general de la Nación ha puesto mano dura con los organismos policiales que hacen detenciones arbitrarias. ¿Cómo el ciudadano común que nos oye, qué mecanismos constitucionales y legales puede establecer para defenderse? Existen mecanismos que ha creado el Ejecutivo Nacional. Mecanismos de protección, diría uno, protección desde el punto de vista donde existe una resolución conjunta entre el Ministerio de Interior y Justicia y el Ministerio de Defensa donde se permite grabar las actuaciones policiales. ¿Esto por qué? Porque cotidianamente se ha entendido que lo que se describe en un acta policial es el hecho cierto. Es decir, si un funcionario policial describe en un acta policial que realizó la aprehensión de una persona en un tiempo, modo y lugar como lo describió, así fue en cuanto a la lectura judicial de una actuación. Ahora bien, el video, esa potestad que permitió el Estado de poder intervenir en un trabajo muy delicado. ¿Por qué? Porque la intervención policial, esa acción que prevé la ley para que una persona pueda ser revisada corporalmente, revisada sus vehículos, para que en algunos casos las moradas puedan ser allanadas, se les dio la facultad a los ciudadanos de poder grabar. Esto para generar un equilibrio en la actuación policial, es decir, que el funcionario policial sepa que puede ser grabado y cualquier acción que éste realice puede ser sometida a una autoridad superior. Entonces, de una manera u otra, legalmente existe posibilidad ante una privación ilegítima, denuncia ante el Ministerio Público en caso de que esta persona sea privada de su libertad y no se consiga la persona la acción de amparo de habeas corpus. Es una acción que prevé el Estado en caso de que no se halle a la persona, no se sepa dónde está detenida o se tenga presunción que está en un lugar determinado y el juez de control, a través de sus capacidades, genera la búsqueda y hace que esta persona sea puesta o sea sometida a la autoridad judicial. La figura del allanamiento, doctor. Si yo estoy en mi casa, si yo estoy en mi oficina, si yo estoy en mi finca, si yo estoy en un lugar que es mío porque me pertenece y nuestra Constitución establece el derecho a la propiedad. Si me llegan a allanar, ¿cómo es la figura del allanamiento? ¿Qué es eso del allanamiento? ¿Cómo funciona? ¿Qué mecanismos constitucionales me prevén para yo poderme defender? Sí, fundamentalmente la orden de allanamiento viene suscrita por un tribunal y de acuerdo al Código Orgánico Procesal Penal, los jueces tienen la obligación de hacer valer su sentencia. Es decir, la autoridad de un juez debe ser acatada por todos los ciudadanos. Si hay una orden judicial donde se describe fundamentalmente quiénes son los funcionarios, a qué órgano policial está adscrito y cuáles elementos son los que se pretenden captar por medio de ese allanamiento, la orden judicial es legal. Si está fechada, está suscrita, tiene sello húmedo, es exhibida a la persona donde se realiza el allanamiento, es una orden de allanamiento legítima. Los mecanismos de defensa ante una situación como esta es que si hay un abogado en medio del proceso, este puede intervenir como supervisor. No se puede vulnerar ni interrumpir la actuación policial en medio de una operación como pudiera ser un allanamiento. Agradezco mucho, señor jurista, el estar aquí en este programa, el sentido de las cosas, para desde el derecho penal conectarnos con el mundo, conectarnos con el hombre, hacer un llamado a la reflexión hacia dónde va el mundo, hacia dónde va la actuación del hombre, hacia dónde va la guerra y en qué sentido afianzarnos en lo que establecen nuestras constituciones, como es el respeto a los derechos y como es la socialización de unos derechos que permiten reivindicar al ser humano. Muchas gracias, doctor Cándido, por este espacio. Gracias a la audiencia que se ha tomado el tiempo para llegar hasta estos segundos de este podcast. Y quiero dejar como mensaje que, en efecto, el derecho penal pareciera que es un derecho
que castiga, que señala, pero normativamente está constituido para traer verdad. El fin del proceso es procurarse la verdad por medios procesales. Y de una manera u otra, aquí estamos, par de juristas, dispuestos a tenderle la mano a cualquiera que en su debida oportunidad lo necesite. Yo creo que es nuestra función como juristas establecer la confianza en nuestro sistema. Somos nosotros desde nuestros espacios quienes hacemos que las personas confíen en nuestro sistema de administración de justicia, y nosotros a su vez confiamos que quienes lideran el sistema de administración de justicia también procuran que los ciudadanos puedan proveerse de este para procurar que en sus conflictos, en sus situaciones, en sus devenires diarios, si han habido controversias, puedan, por medio de los procesos previamente establecidos, obtener la verdad, una reparación, y que todo, como Estado, existe una armonía entre ciudadanos. Que el derecho penal, como bien lo ha planteado el jurista Linares, trasciende de lo humano a buscar una respuesta, a buscar el equilibrio. ¿Y qué me puede ofrecer el derecho penal? No como un elemento que castiga, sino como un elemento que me ayuda a buscar la verdad. Le agradezco al doctor Linares haber estado en este programa El sentido de las cosas para evolucionar y transformar lo que pasa en la actualidad y cómo el derecho penal pudiera poner orden en esta sociedad. Muchísimas gracias, doctor Linares. Gracias a usted.